Saludos a todo mundo, bienvenidas, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de Aben Hakam el Boharí, Muerto en su laberinto, un cuento que nos narra Jorge Luis Borges. Como es habitual, vamos a tener una primera parte donde haremos un pequeño resumen, un resumen esquemático que nos ayuda a comprender un poco mejor este texto y en un segundo momento vamos a realizar un análisis para poder tener una mejor visión, una mejor perspectiva de lo que aquí se nos cuenta. El resumen que les voy a contar va a ser un resumen, como he dicho, bastante esquemático, con miras a que lo podamos comprender mejor. Este es un relato policial, por lo tanto, es importante saber que nos encontramos ante un misterio que hay que resolver y, por lo tanto, creo que es fundamental comprender lo que se nos narra y para, después de comprender eso que se nos narra, poder pasar a analizar esos pequeños detalles que nos pueden dar pistas para encontrar una solución al enigma que aquí se nos presenta. Bien, en el cuento nos encontramos entonces con dos personajes, Dunraven, un poeta, y Unwen, un matemático. Ellos dos nos van a dar una versión diferente acerca de lo que sucedió en este pueblo de Cornwall, un pueblo que está ubicado en Inglaterra y es el lugar donde suceden los hechos. Dunraven y Unwen se encuentran justamente en el inicio del cuento en medio de un laberinto, de una casa que posee un laberinto que ha sido abandonada hace muchísimo tiempo. En esa casa se encontró hace ya bastante tiempo, en el momento cuando sucedieron los hechos, tres cadáveres. El cadáver de un león, el cadáver de un esclavo y el cadáver de un rey que venía de tierras desérticas, de Arabia, nos podemos imaginar, que se llamaba Aben Hakam el Boharí. Este es el lugar, digamos, estamos así entonces en el lugar de los hechos. Esto es lo que nos encontramos ahí. La pregunta es, ¿quién mató a estos tres personajes? Dunraven va a plantear una hipótesis, va a plantear una versión de los hechos y Unwen va a plantear la suya. Tengan en cuenta que uno es poeta y el otro es matemático, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, digámoslo así, bueno, le preguntamos a Dunraven qué es lo que pasó entonces y Dunraven nos va a contar el siguiente relato. Dunraven nos dice que, como ya les he dicho, Ben Hakam era una especie de rey, era una especie de jefe de banda, pues, de bandidos, que dominaban muchos pueblos en el desierto. En esa banda, pues, que comandaba Aben Hakam el Boharí, estaba él como principal jefe, luego se encontraba un primo que lo acompañaba en sus incursiones, que se llamaba Said, y pues ahí estaba también el esclavo y se encontraba también el león. Se nos dice, hay un dato importante porque pues es importante, digamos, en cuanto que un Raven pues ve en ello todo un símbolo poético, dice que el esclavo era negro, negro del color de la noche, y el león era amarillo del color del sol, ¿no? Estos elementos pues son quizás también como alguna clave que podríamos tener en cuenta. Bien, el hecho es que Aben Hakam y su primo Said, y junto con el león y el esclavo, pues se dedicaban entonces a incursionar, a robar muchos pueblos en esas zonas desérticas. Pero sucede que un día estos pueblos se rebelan contra ellos, empiezan a sentirse molestos por ese saqueo y esto hace que Aben Hakam pues tenga que empezar a tratar de recoger la mayor cantidad de oro posible de esos pueblos y empieza a huirles porque estos pueblos están persiguiéndolos. En una de esas persecuciones, Aben Hakam, Said, el esclavo y el león se van a ocultar a una montaña con todo el tesoro que han podido recaudar, que han podido robar. Y dice que esa noche estaban los cuatro estaban durmiendo y Aben Hakam se levanta en medio de la noche porque tiene una pesadilla donde se siente apresado por una red de serpientes, se levanta muy angustiado y cuando se levanta se da cuenta que ese sueño lo ha suscitado como el roce de una pequeña araña que ha tocado su piel, ¿no? También es un dato que podríamos considerar para leer este texto. Se levanta entonces a Ben Hakam y en medio de esa noche en la que no puede dormir, se queda mirando a su primo y entonces le suscita desconfianza y dice, bueno, este que está durmiendo aquí a mi lado quizás puede llevarse todo este tesoro, quizás me puede matar, llevarse todo este tesoro. No, mejor lo voy a matar yo antes de que él me mate y así no tengo que compartir con nadie este tesoro y no puedo tener, y no voy a verme pues en esa circunstancia de que él me pueda robar este tesoro. Lo mata
y cuando lo mata, enseguida lo mata, siente que de alguna manera ese rostro que está ahí lo está mirando desde la muerte y lo mira como de una forma amenazante. Por ello entonces decide desfigurarle el rostro, lo destruye su rostro y toma el tesoro y angustiado por el miedo de que de que su primo Said lo pueda venir a buscar aún como fantasma, pues decide embarcarse, cruzar los mares, llega hasta Inglaterra y estando en Inglaterra dice, bueno, voy a esconderme aquí, voy a construir una casa y voy a construir un laberinto porque en ese laberinto ese fantasma no podrá alcanzarme. Si quiere alcanzarme se perderá en ese laberinto y demás, ¿no? Y es así entonces como Ben Hakan llega a Cornwall. Cuando llega a Cornwall todo el mundo se extraña porque es como, pues es un árabe, es un personaje exótico que nadie ha visto nunca jamás y a todo el mundo le maravilla el hecho de que llega con, pues, con ese esclavo, como he dicho, el color de la noche y ese león del color del sol. Y además, pues la figura también de ese rey exótico o de ese personaje que viene de los desiertos, hace que Dunraven, cuando era pequeño, que es cuando él tiene esta visión que lo maravilla, lo llame el rey de Babel. La llegada de Ben Hakan entonces impresiona muchísimo en el pueblo de Cornwall y lo más impresionante que va a suceder pues es el misterioso asesinato que sucede. Dunraven nos cuenta entonces que pues al parecer una noche ese fantasma que tanto temía a Ben Hakan el Bojarí llegó hasta las costas de Inglaterra, llegó a Cornwall, se adentró en el pueblo, encontró aquella ciudad y aquella casa con ese laberinto, se adentró en el laberinto y entonces en ese lugar mató a Ben Hakan, mató a el esclavo y mató a el león. Ese fantasma de manera misteriosa, de manera compleja, llevó a cabo ese asesinato. Eso es lo que nos dice un Raven, un poeta, ¿no? Un poeta que perfectamente podríamos pensar que nos está hablando en clave de realismo mágico, así como el realismo mágico latinoamericano, donde los fantasmas pues pueden perseguirte, ¿no? Donde los fantasmas pueden acecharte aún después de eso, pues de ya no estar en este mundo, ¿no? Todavía siguen teniendo un poder. Bien, esta versión la escucha Owen y la verdad no le convence. En ese preciso momento en que termina la historia de un Raven, ellos han llegado al centro de ese laberinto que han ido caminando. Ya es prácticamente de noche, empieza la lluvia y en medio de todo pues se quedan ahí dormidos, pasan la noche en ese laberinto y pues Owen le ha dado vueltas a esa historia, realmente no le convence del todo esa historia y decide plantear su propia versión, quizás una versión un poquito más analítica, un poquito más cercana a su ciencia que es la matemática. De esta manera nos dice Unwen que la historia que ha contado Raven es una historia que, pues, cuyos hechos pues, parecen ser reales, pero que la forma como están organizados es totalmente falsa. Entonces nos dice Unwen que lo que pasó es lo siguiente. Algo que ha mencionado Raven es que Said era un cobarde y que Abel Hakan, pues al ser el jefe de una banda de saqueadores y demás, pues era una persona valiente. Este dato se le ha quedado grabado en la mente a Unwen y a partir de ahí ha planteado algo pues que va a variar toda la historia. Recordemos la noche en que estaban los cuatro personajes durmiendo en medio de la persecución de esos pueblos a los cuales habían saqueado. Dice Owen que no le cuadra la versión en la cual Said, el primo, que ha dicho Dunraven que es un cobarde, estuviera durmiendo plácidamente en medio de una noche pues, de persecución. Entonces, dice Owen que más bien el que estaba durmiendo esa noche era Aben Hakan el Bojarí, que era valiente y por lo tanto podía dormir con confianza, pero el que estaba despierto y que no podía dormir era Said. Said entonces, nos dice Owen, en un momento se queda mirando a su primo mientras él duerme, a su primo Aben Hakan, y dice, yo quiero quedarme con todo este tesoro debe ser mío, debo matar a Ben Hakan para apoderarme de este tesoro, pero siente que no puede hacerlo, pues porque es un cobarde. Entonces decide armar un plan para poder quedarse con el tesoro y a su vez matar a Ben Hakan, su primo. Decide tomar la mitad del tesoro para él y la otra mitad la esconde ahí en ese mismo lugar, la esconde bastante bien para que Ben Hakan no lo vea
y decide huye, ¿sí? Deja a su primo ahí durmiendo, se lleva al esclavo, se lleva al león y huye hacia Inglaterra justamente. Él tiene un plan en su mente, ¿sí? Y su plan es el de atraer a Ben Hakan hacia una trampa perfecta que él le va a tender. Recordaremos que en el inicio del relato nos encontramos en un laberinto. Y un buen dice, bueno, pero este laberinto no se parece al laberinto del Minotauro. No, no es un laberinto cárcel. Este es como un laberinto trampa. Es un laberinto que está concebido como una especie de telaraña, donde las víctimas son atrapadas en ese laberinto y el victimario llega y las asesina y las devora. Esa es la idea que tiene Owen y así la va desarrollando. Entonces, por eso, Said va a Inglaterra, pero se hace pasar por Aben Hakan. ¿Sí? Se hace pasar por Aben Hakan y justamente el primer día que llega a Cornwall, pues es un día increíble en que todo el mundo pues queda impresionado al ver a ese rey de Babilonia, como lo llamaba Dunraven, bajarse de esos barcos y pues acompañado, como ha dicho Dunraven, con la impresión que recogió cuando pequeño, de un esclavo del color de la noche y de un león del color del sol. ¿Sí? Esta imagen tan impresionante, piensa el astuto Said, es algo que se va a quedar en la mente de las personas y que va a hacer que de alguna manera este relato llegue hacia las tierras del desierto de Arabia y que Aben Hakan escuche eso, el verdadero Aben Hakan escuche esa historia y diga, allá está Said, voy a perseguir a Said. Lo mismo hace entonces Said cuando llega haciéndose pasar por Aben Hakan y construye esa casa, una casa que además está construida en una colina, con un laberinto de color rojo visible desde lejos, justamente todo pensado para atraer al verdadero Aben Hakan y para poder asesinarlo en medio de esa trampa laberinto. Y entonces, así sucede. Aben Hakan entonces, el falso Aben Hakan, ¿no? Que pues no olvidemos que ese falso Aben Hakan en realidad es Said, que está usurpando a ese rey, a ese jefe de banda de los desiertos, pues construye esa casa con ese laberinto, habita en ese lugar, la verdad sale pocas veces, pero entonces llega el día señalado, el día que tanto estaba esperando, es decir, el día en que Aben Hakan, el verdadero, llega al puerto y atraído por ese laberinto, pues entra hasta allá buscando a su primo traicionero y en medio de eso pues sucede lo que se nos mostraba en el inicio. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Said mata a Ben Hakan, que ha llegado hasta allá, quizás lo mata con un golpe pues, de bala, con un revólver, eh, y luego pues mata al esclavo también y mata al león. Y a los tres les desfigura el rostro, ¿sí? Que es lo enigmático de este lugar. Eh, de este lugar y de estos hechos. Unwen, al ver esto, pues plantea perfectamente la situación. Al borrarle el rostro al verdadero Ben Hakan, todos creerán la versión en que ha sido efectivamente un fantasma el que ha realizado los hechos, porque eran tres los que vivían ahí y tres han muerto en el lugar de los hechos. Esto lo podría catalogarlo casi como un crimen perfecto. Entonces, una vez realizados estos sucesos, Said, que se había hecho pasar por Aben Hakan, huye de Cornwall y justamente huye para dirigirse al lugar donde ha escondido la mitad del tesoro que había guardado pues ahí en esa cueva, ¿no? Y de esta manera realizaría el crimen perfecto. Esto es esquemáticamente, realmente estoy omitiendo muchas cosas. Esto es esquemáticamente, como digo, el relato de Aben Hakan el Boharí. Son los dos relatos que nos cuentan acá. Eh, es importante señalar, también dentro de este resumen esquemático, que la historia que Dunraven nos cuenta tiene como testigo a una especie de sacerdote, Borges lo llama rector, del pueblo de Cornwall, que en algún momento tuvo contacto con Aben Hakan el Boharí. Y justamente ese contacto con el Aben Hakan el Boharí fue el que hizo saber que Aben Hakan el Boharí estaba huyendo de un supuesto fantasma, ¿no? Supuesto fantasma en la versión de Owen, pero verdadero fantasma en la versión de Dunraven.
Según nos dice este sacerdote anglicano, pues justamente Aben Hakam el-Bohari, ahí está la inquietud, el verdadero o el falso Aben Hakam el-Bohari, fue el que refirió esta historia de que él sentía mucho miedo de un fantasma que lo perseguía, ¿sí? Pero como se dan cuenta, pues aquí hay dos versiones. Hay dos versiones, digámoslo así, y un testigo presencial que sería este pastor o este sacerdote con el que se entrevista a Ben Hakam, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos estas dos versiones de los hechos, una versión, digámoslo así, poética, con fantasmas, con este tipo de cosas así como muy al estilo realismo mágico, y tenemos otra versión, pues un poco más al parecer racional, donde simplemente nos encontramos con un crimen que aparentemente resulta ser un crimen perfecto. Bien, esto es como digo, eso es una parte, eso es un relato, un resumen pues bastante esquemático, que he dejado de lado algunas cositas que son importantes, pero creo que esto nos ayuda a entender un poco lo esencial de los dos relatos que se nos cuentan en la historia. Yo simplemente quiero compartir con ustedes pues varias tesis, varias hipótesis, varias posibilidades de análisis que nos permite este cuento. La primera de ellas pues es una muy evidente que ya se ha podido ver quizás en el resumen que he planteado. Quizás nos encontramos aquí entonces ante dos versiones del mundo que difieren mucho, es la del poeta y la del matemático, ¿no? Un poco una versión más llevada por la emoción, por el sentimiento, por la intuición, y otra aparentemente más llevada por la razón, por el cálculo, por el análisis, y esto nos plantearía, digamos, dos formas de ver el mundo, ¿no? Y no necesariamente, digámoslo así, dos formas que nos dan una versión completa y total de los hechos. ¿Y por qué digo esto? Sucede también que dentro del cuento hay una referencia a la carta robada de Edgar Allan Poe, que es un cuento también pues, también de carácter policíaco, donde se nos cuenta, digamos, también un crimen, un misterio bastante complejo que termina siendo resuelto de una manera muy sencilla. Y este hecho nos hace pensar si realmente Dunraven y Unwen tienen la versión completa y total de los hechos. Si este poeta y este matemático realmente nos están ofreciendo una versión sencilla, una versión simple de lo que realmente sucedió. Hay cosas que nos hacen dudar de la versión de estos dos personajes. Y justamente eso que nos hace dudar se encuentra en el inicio. Son un poeta y son un matemático, pero pues por los comentarios que nos hace ese narrador omnisciente que se mete en medio de la conversación de estos dos personajes, pues parece que son un poeta y un matemático pues no muy confiable. Es un poeta que dice que ha desarrollado una obra de la cual no conoce en profundidad su tema, ¿no? El tema del cual desarrolló esta obra, y es un matemático que ha hecho una publicación sobre un teorema que no existe. Entonces, detrás de estos dos comentarios que nos lanza el narrador omnisciente, pues uno podría decir, pues quizás estos dos personajes no son muy confiables. Y algo que nos deja con más dudas es que en la última parte de uno de esos primeros párrafos los presenta como que esos personajes son jóvenes, son distraídos y apasionados, ¿no? Eh, Podríamos ver que pues en esa juventud, en esa distracción y en ese apasionamiento podemos encontrar pues elementos que puedan distorsionar su versión acerca de lo que realmente sucedió. Jóvenes, podríamos decirlo, bueno, como inexpertos en cierta medida, distraídos, bueno, me parece que uno de los más fuertes es lo que dice, pues, de distraídos, los cataloga como seres distraídos. Y pues para poder resolver un misterio como este, pues habría que estar de todo menos distraído, ser una persona bien más atenta y totalmente, pues, con la capacidad de analizar las cosas sin dejar perder detalle. Y lo último, apasionados, ¿no? También pues nos damos cuenta que aquí en medio de la conversación se da como una especie como de pique entre los dos, a ver quién lo resuelve, y seguramente en eso también se pueden encontrar distorsiones acerca de la historia. Por lo tanto, otro punto de análisis es como que, bueno, quizás no son tan confiables este par de personajes y habría que pensar que quizás la solución del asunto se halla quizás en un elemento mucho más simple y mucho más evidente como es la tesis que nos presenta el cuento de la carta robada de Edgar Allan Poe, ¿no? Que el misterio se resuelve en lo más sencillo y en lo más evidente, eh,
y no realmente en lo más complejo como hacen estos dos personajes. ¿Y por qué sus versiones son complejas? Porque bueno, la primera pues ya es, digo, como eso, rosa con el realismo mágico, nos habla de un fantasma y esto pues es francamente difícil como de digerir. Pero lo otro resulta también muy complejo, o sea, Said es cobarde y sin embargo se las arregla para armarse un plan súper extraño, súper complicado. Básicamente derrocha la mitad de la fortuna solamente para poder capturar y matar a su primo tantos años, tantos, a mucho esfuerzo para poder realizar este crimen que realmente uno no entiende por qué se hace tan complejo. Entonces, ambas versiones resultan muy enredadas, por lo tanto, podríamos pensar en que quizás hay una versión que no se ha mencionado y que puede ser la más sencilla para poder dar con la solución. Bueno, luego también yo les planteo que ese es un cuento que también he escuchado que está planteado como un cuento laberinto. Desde el primer párrafo con una oración subordinada larguísima, uno pues tiende como a perder el hilo de la narración y luego pues el hecho que hayan dos versiones, el hecho de que se crucen estos rostros que son borrados, hay muchos elementos que parecen que nos quieren hacer perder. Y algo que yo veo en el cuento es que está planteado justamente como un laberinto, es decir, cuando ellos están entrando en el laberinto, se plantea una historia del laberinto, están entrando en la historia de Dunraven, y justo cuando llegan en el centro, lo sorprende la noche, ahí entonces empieza la otra versión de la historia, que es la versión que nos va a presentar Owen, y por lo tanto estamos ante un relato laberíntico que comprende una entrada y una salida, pero que quién sabe si nos permite realmente hallar una solución completa y satisfactoria para el misterio. Bien, pues nada, en este relato entonces se encuentra un poco la discusión entre lo simple y lo complejo, entre la versión del laberinto como una especie, un laberinto trampa, por lo tanto un laberinto más parecido a lo que podría ser una tela de araña. Bien, pues nada, simplemente con estos elementos para el análisis se los dejo ahí para que ustedes puedan tener como esos aspectos para pensar, para analizar. Hay otras muchas cosas más, pero sencillamente les comparto estos elementos. Espero que haya sido de utilidad y que pues nos veamos en otra ocasión. Muchísimas gracias y nos veremos luego. Gracias.